Welcome everyone. As you can see, I'm joined by Alistair Crook of Conflicts Forum. Bienvenidos a todos. Como pueden ver, me acompaña Alistair Crook, de Conflicts Forum Substack, para analizar los últimos acontecimientos. Primero, hablamos de los ataques de anoche. Estados Unidos dijo que bombardeó Irán con mayor intensidad, e Irán respondió atacando la base aérea Muwafaq al-Salti, en Jordania. Afirmó haber destruido 3 cazas F-35, además de herir y matar a varios militares estadounidenses que trabajaban en esos aviones, personal de reparación y similares. Ahora, esta es la lista de ataques de Estados Unidos. Se dispararon muchos HIMARS desde Kuwait contra diversas localidades y ciudades, como Abadan, Avaz y la isla de Qeshm. 2 civiles murieron en el barrio de Chatangi, en Qeshm. 2 padres, cuyos hijos han quedado huérfanos. Y Donald Trump no parece estar satisfecho con esto. Now, Donald Trump does not seem to be satisfied with the results of the Iran war in a recent Los resultados de la guerra de Irán. En una reciente reunión con altos cargos de defensa de Estados Unidos, él estaba exasperado, maldiciendo y entrando en pánico por la estrategia en la guerra de Irán. Funcionarios estadounidenses afirman que quedan muy pocas opciones sobre la mesa que merezca la pena explorar. Además, destacadas figuras jordanas, del ámbito jurídico, político y de otros ámbitos, han firmado una carta abierta en la que dicen que las fuerzas estadounidenses deberían retirarse del territorio jordano para evitar que el país se vea arrastrado a una guerra catastrófica en todos los sentidos, económico, político y de otro tipo. Muchos podrían decir, Alistair, que esto ya ha ocurrido. ¿Cuál es su reacción ante los acontecimientos que estamos viendo, Alistair? Parece que la guerra no solo se está intensificando, sino que ahora también abarca muchos frentes. Y me pregunto si podría comentar esto, teniendo en cuenta lo ocurrido anoche y en los últimos días. Bueno, sobre los ataques de anoche, creo que reflejan con bastante claridad que Estados Unidos no tiene un objetivo claro. Y esto es lo que ha estado diciendo su equipo, funcionarios estadounidenses. Siempre tenemos que ser cautos con esto, porque nunca sabemos si es un engaño o si es real. Pero lo cierto es que es algo muy básico. Y están diciendo, bueno, ¿cuál es el objetivo? Destruir las capacidades nucleares, destruir los misiles balísticos. ¿Cuál es el propósito de este ataque? Porque parece que se han señalado varias cosas. Se trata de atacar todos los modos. Todas estas cosas son posibilidades, pero por así decirlo, no se coordinan en un único objetivo. Son todos objetivos distintos, y si haces una cosa no puedes hacer la otra, y así sucesivamente. Creo que, en definitiva, militarmente Estados Unidos está derrotado. Puede hacer lo que vimos anoche, pero en lo esencial no tiene los medios para lograr el tipo de cambio de postura de Irán que Trump buscaba. Y esto frustra profundamente a Trump y le enfada mucho. Como decías, probablemente hubo una reunión bastante tensa con su equipo porque le frustra que no haya una respuesta clara. Pero creo que esto es, quiero decir, déjame plantearlo así, esta es la situación. Hay cosas, hay opciones, pero ninguna está funcionando realmente. But none of them are really working. The option to go on bombing around Hormuz. La opción de seguir bombardeando en torno a Hormuz y el tipo de bombardeos que se llevaron a cabo anoche. El almirante al mando del CENTCOM ha dicho con bastante claridad, esto no está logrando nada, solo estamos desperdiciando recursos en estas operaciones. No estamos consiguiendo nada. En cuanto a atacar el programa de misiles, llevan bombardeando una y otra vez esos reductos montañosos. Algunos de ellos, creo que Taba, han sido bombardeados 45 veces por Estados Unidos. Y las bombas simplemente rebotan. Los iraníes empiezan a disparar al cabo de media hora desde los túneles de la montaña, a través de aberturas. Así que eso está logrando muy poco. Literalmente, nada. ¿Y qué más? ¿Atacar la montaña Pickaxe? Bueno, eso sinceramente creo que ya ha entrado en el terreno de la fantasía. Pickaxe es una montaña de granito macizo, una montaña grande, y las instalaciones iraníes están a 1000 metros de profundidad, a 1000 metros. Y la única forma de alcanzarlas sería
y dicen, sí, técnicamente es posible. Podríamos perforar un agujero de 2 o 3 metros en la cima de la montaña y luego seguir perforando verticalmente cada vez más hasta llegar a los 1000 metros. Y entonces podríamos dejar caer cuidadosamente allí un arma nuclear táctica. Vamos, hombre, es una ladera empinada de granito. ¿Qué pasa cuando lanzas una bomba contra ella? Rebota. No vas a conseguir un agujero limpio, estrecho y redondo en el que puedas dejar caer una bomba de ninguna manera. Quiero decir, los iraníes han hecho que Pickaxe sea prácticamente a prueba de bombas. Es a prueba de bombas. Bueno, quiero decir, en primer lugar es que no hay buenos objetivos, ¿de acuerdo? Militarmente no tienen muchas opciones. Entonces, ¿qué pueden intentar hacer? Pues de nuevo, la esperanza era que Trump pudiera cambiar de repente y volver al memorando de entendimiento y decir, están suplicando un alto el fuego, nos están pidiendo que volvamos al memorando de entendimiento. Todo eso eran mentiras. De nuevo, por supuesto, Irán no le está suplicando que vuelva a eso. De hecho, está diciendo lo contrario. Está diciendo, no vamos a volver a este juego de los altos el fuego. Vamos a dictar la forma y el ritmo de esta guerra. Por eso tuvimos lo que tuvimos anoche. Esto es Irán, si se quiere, dictando e imponiendo su control sobre el ritmo, sobre la forma de la guerra, y sin aceptar que Trump pueda dictar sus condiciones. Y en realidad no buscan volver en absoluto. Quiero decir, ya sabe, leo que el famoso Barack Ravid, cada lunes más o menos, vuelve y dice que hay un nuevo acuerdo. Quiero decir, los mediadores dicen que Irán está deseando llegar a un acuerdo. Simplemente no es verdad. Los mediadores, eso es lo que hacen, pero no es verdad. Así que en realidad, no hay ninguna solución para Trump. Y lo está encontrando extremadamente frustrante. Ha intentado ejercer presión por otros medios. Y aquí llego a su segundo punto, porque usted habló de los ataques de anoche. Pero en realidad, eso no fue lo significativo que ocurrió estos días. Esto fue solo una anécdota. Lo que realmente ha sido significativo es lo que ha ocurrido con Arabia Saudí y la reacción posterior de Arabia Saudí y de Estados Unidos. Esto es muchísimo más importante para la economía mundial, incluso más que Hormuz, porque lo que hemos tenido, y por supuesto se discute quién fue el responsable, es la destrucción de ambos extremos del oleoducto este-oeste saudí. El del Mar Rojo ha quedado completamente destruido. Y el del otro lado de Arabia Saudí, que conectaba con él, la estación de bombeo, también ha sido destruido. Y eso significa, quiero decir, que una gran cantidad de petróleo ya no está disponible para Occidente. Ahora bien, ¿quién es responsable? Pues parece que los yemeníes, los hutíes, Ansar, podrían haber sido responsables al menos del ataque contra el de la costa del Mar Rojo, contra la refinería. Y no era una refinería cualquiera. Esta es la refinería de Arabia Saudí, Aramco. Es la refinería que, según nos dicen, lo hace todo, la más moderna del mundo. Ya saben, nos han acostumbrado, a raíz del conflicto ruso-ucraniano, a que cada noche, más o menos, atacan una refinería y a las pocas horas vuelve a producir. Pero esto no es así. Esta refinería ha quedado, en palabras de Trump, aniquilada. Así que es un cambio enorme, enorme. Ahora bien, Arabia Saudí dice que el ataque al oleoducto y a las refinerías lo llevaron a cabo milicias iraquíes, aunque éstas lo han negado. Pero eso llevó a Estados Unidos y Arabia Saudí a atacar conjuntamente 6 ciudades de Irak, causando la muerte de muchos miembros de esas milicias. Y además, parece que fue un ataque contra la procesión que marca el final de los 40 días de duelo, el Arba'ín, cuando los peregrinos caminan, literalmente caminan, todo el trayecto hasta Kerbala con estas temperaturas. Los he visto. Es increíble. Llegan desde Irán, desde Irak, y recorren a pie todo el camino hasta Kerbala para ir al santuario de Hussein en la mezquita.
Así que los saudíes dicen que esas personas eran responsables. Estados Unidos dice que se hizo con el consentimiento del gobierno iraquí. No estoy seguro de que eso sea cierto. Me sorprendería bastante que lo fuera. Pero lo que ha hecho este ataque contra Rashad es abrir otro frente en la guerra. Rashad is open another front in the war. So we already had the fronts being opened, one front. Así que ya teníamos frentes abiertos. Uno de ellos era la guerra entre Yemen y Arabia Saudí, porque los yemeníes han dicho, bueno, podría decir los yemeníes, pero lo más correcto sería decir Ansar Allah. Han dicho, imponemos un asedio por asedio a Arabia Saudí. Arabia Saudí mantiene desde hace unos 12 años un asedio sobre Yemen, bloqueando sus aeropuertos y sus puertos. Hay una especie de alto el fuego, pero no hace mucho un avión iraní iba a aterrizar en Saná para llevar a una delegación de los hutíes a las conmemoraciones fúnebres que se celebraban en Irán. Y los saudíes bombardearon el aeropuerto para impedir que el avión aterrizara. Finalmente, el avión aterrizó en el aeropuerto de Tudela. Pero para los yemeníes, para Ansar Allah, eso fue el colmo. Se acabó. El alto el fuego, por precario que fuera, ha terminado. Tentative as it was, is finished, and they declared war on Saudi Arabia on its ports. Y han declarado la guerra a Arabia Saudí, a sus puertos y a sus aeropuertos, y están, si se quiere decir así, imponiendo un bloqueo en el Mar Rojo a los buques saudíes. Los barcos saudíes, los petroleros, están siendo atacados e incendiados. Así que además están bloqueando el Mar Rojo, por así decirlo. Pero eso es solo una parte de la historia. La otra parte es Hasht, cuyos miembros resultaron heridos, incluidos 4 instructores de la Guardia Revolucionaria iraní que estaban con ellos. Y ya sabe, el lenguaje en Occidente es el lenguaje un tanto condescendiente, presenta a Hasht como malvados agentes iraníes. Quiero decir, como esos robots humanoides chinos, les das una orden y van y la ejecutan. Pero no es así en absoluto. Yo he conocido a Hasht, de hecho me reuní con ellos en Cuba. I have met the Hashad. I met them actually in Kuba. They are Son un pueblo realmente impresionante. people, and they are not Iranian stooges, Washington. Y no son títeres de Irán, Washington. No son títeres de Irán. Son iraquíes ferozmente nacionalistas. Y sí, sus intereses y los de Irán coinciden con bastante frecuencia. Son chiíes, e Irán, por supuesto, es chií. Así que tienen intereses que coinciden. Pero presentarlos como si fueran una especie de representantes robóticos de Irán es una vez más no entender en absoluto la situación. Y han prometido que habrá una reacción. They have promised. Ahora Washington piensa, bueno, ya ven, no hay reacción. No habrá reacción hasta que termine el Arbaín. No atacarán durante eso. Pero creo que el Arbaín termina hoy o mañana, no estoy seguro. Verán un ataque de las Hasht. No van a dejar que esto pase. Y aquí hay de nuevo, creo, un malentendido realmente grave de la región, un fallo de inteligencia a la hora de comprenderla de verdad. Intelligence failure to really grasp. I mean, I know that this was not. Quiero decir, ya sabes, sé que esto no se entendió en el momento de la guerra de Irak, pero Irak es un país de mayoría chií, quizá un 60% chií. El resto es una mezcla de kurdos y suníes, quizá entre un 20 y un 25%. Pero los chiíes son una mayoría muy poderosa. Y son también quienes siguen al líder supremo de Irán como su marja, como su fuente de emulación, como su líder espiritual. Y por tanto están muy enfadados. Y la prueba de ello estaba delante de Occidente, si hubieran decidido mirar. Porque fíjese cuánta gente acudió en Irak a las ceremonias fúnebres. Cuánta gente acudió en Kerbala. Algo así como creo 4 o 5 millones. Lo mismo cuando fueron a las otras ciudades. En cada una de ellas, 3 ciudades, acudieron entre 4 y 5 millones de personas. Million people turned out. The total was enormous. This was a huge. El total fue enorme. The strength. Fue una señal muy importante de la fuerza de la civilización iraní. Yo no lo llamo poder, lo llamo civilización. Es el modelo civilizatorio y el modelo religioso chií. Así que creo que sin duda habrá una reacción. Y creo que el gobierno se encontrará en una posición debilitada si realmente es cierto que dio el visto bueno a Estados Unidos para atacar lo que en Irak llaman las PMU. Son las unidades de protección, unidades militares,
que de hecho forman parte oficialmente del Estado. Así que ya veremos. De modo que se abrieron frentes importantes. Irak, Arabia Saudí e Irak, Estados Unidos, porque Estados Unidos también formaba parte de esto, y después el frente que se abrió entre Yemen y Arabia Saudí. Is Screech for Stembus always. Quiero decir, esto demuestra la fragilidad de la región y cómo cuando abres algo así todo empieza a arder. Y entonces tienes toda esta especie de incendios dispersos que poco a poco se van prendiendo por toda la región. No solo los que he mencionado, sino también en el Líbano. El ministro de Defensa del Líbano ha anunciado con una alegría bastante evidente cuántas casas han destruido completamente los israelíes. Pueblos enteros destruidos, como él subraya. Ibe sorgen over. I dag är tenderpittur grassa, the severpert pro, arbemen just or scored in shreds. And he says 20%, 70% of Gaza has been flattened, has been completely leveled. And at the same time, again, largely Y al mismo tiempo, de nuevo, algo que en gran medida ha pasado desapercibido en esta ecuación. Ben-Gvir y Smotrich, dos de los elementos más mesiánicos del gobierno de Netanyahu, ambos ministros, han dejado claro que les gustaría que los colonos de Cisjordania entraran en guerra con los palestinos hasta tal punto que les obligaran a abandonar Cisjordania, es decir, que fueran expulsados de Cisjordania. Así que ese es otro foco de fricción que se está agitando. Y además, hay otro que está en Siria donde Trump ha pedido a Sharaa que intervenga en Líbano. Quizá en las fronteras del Líbano hay varias aldeas chiíes. Atacar esas. Parece que el mensaje que hemos escuchado es que Erdogan no se opone a esto, pero es bastante cauteloso. ¿Y qué ha pasado? Bueno, claro, cuando dijeron que quizá irían a intervenir y entrarían en el Líbano para atacar a Hezbollah, que es lo que quiere Trump, quiere que Hezbollah sea desarmado. ¿Cuál ha sido la respuesta? Bueno, los iraquíes le han dicho al gobierno sirio, a Sharaa, si entráis en el Líbano, nosotros entramos en Siria. Así que será incursión por incursión. Pues son tres en el interset from bright using surd. Pero tal vez tu por pobre stempetani. Is slowly sort of catching fire, and then there's the final rather bizarre part. Y luego está la parte final, bastante extraña de todo esto. Si puedo llamarlo así, una especie de paisaje de brasas humeantes. Me refiero al anunciado ataque de Ucrania contra un buque iraní en el Mar Caspio, en el que murió un marinero iraní, después de un ataque que llevaron a cabo los estadounidenses contra el puerto del Caspio, en la parte iraní del Mar Caspio, dentro de sus aguas territoriales. Entonces, ¿es una coincidencia o es el comienzo de algo más? Quiero decir, cuando los estadounidenses atacan en la costa del Caspio y después Ucrania ataca un barco en el Mar Caspio, quizá esto sea algo concertado. Quizá esté coordinado con Estados Unidos y se esté abriendo otro frente. Bueno, habrá que verlo. Vaya, Alistair, ese ha sido un análisis increíble de la situación regional y ahora global, desencadenada por la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, y por supuesto, ahora con Arabia Saudí entrando también en escena. Quería añadir algo a lo que decías sobre quedarse sin objetivos. Según este informe sobre los F-35 alcanzados por Irán anoche, de acuerdo con Irán, fue una represalia por un ataque con bombas antibúnker contra viviendas residenciales en la isla de Keshav, que mató a 3 civiles. No solo a 2 padres, sino que 2 niños quedaron huérfanos por esto. Y también quería mostrar esto, la economía saudí. Así que esto ya está teniendo un impacto. El asedio de Yemen, el contraasedio frente al prolongado bloqueo de Arabia Saudí, pasa por sí lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Así que tanto el Mar Rojo como el estrecho de Hormuz están ahora firmemente bajo el control del eje de la resistencia. Y eso ha llevado a la economía de Arabia Saudí a desplomarse, con una contracción del 4,8%
en el segundo trimestre de este año. Así que está viendo un impacto, Alistair. Pero aún así, los mercados petroleros, no están reflejando necesariamente ese impacto, solo ligeras subidas. Sabemos que has mencionado a Barack Ravid. Sabemos que nuestro reportero favorito de Axios, el de $8,200, desempeña cierto papel en la manipulación del mercado por parte de la administración Trump. Pero, ¿qué opina de esto? Da la impresión de que yo lo he llamado algo así como silbar al pasar por el cementerio, pero parece que tarde o temprano aquí todo va a estallar. Y quizá pueda comentar algo sobre esto en medio de estos acontecimientos. Ataques con bombas antibúnker contra viviendas. Parece una locura. Bueno, no es sorprendente, teniendo en cuenta la postura de Estados Unidos y su historial de atacar y matar a civiles en las guerras. También parece algo muy desesperado e indicativo de en qué punto está esta guerra. Bueno, creo que es desesperado, en el sentido de que simplemente no tienen objetivos. Y esto es lo que, ya saben, el Pentágono anda rebuscando. Reciben órdenes de golpear con fuerza a Irán, pero es que no los hay. Como he explicado, no hay objetivos adecuados, y así inevitablemente acaban atacando objetivos civiles. Así ha sido siempre esta forma estadounidense de hacer la guerra, la forma israelí de hacer la guerra. Recuerdo que en 2006, cuando estaba en Líbano durante aquella guerra, a los pocos días los israelíes se quedaron sin objetivos, agotaron su lista de objetivos, y después de eso empezaron a atacar objetivos civiles, porque no podían limitarse a parar. Lo veían así, tenían que seguir adelante. Así que ya sabes, entonces se dedican a buscar a toda prisa cosas que atacar. Creo que ese elemento es muy importante. Está claro. Creo que el asunto más amplio que estamos viendo sobre Arabia Saudí y el precio del petróleo y todo eso es sencillamente extraño. El lunes por la mañana, este último lunes, el precio del petróleo cayó un 7,7%. Como ya sabes, en un momento en que Arabia Saudí estaba atacando Irak y acababan de destruirle 2 refinerías a Arabia Saudí. ¿Por qué iba a bajar el precio del petróleo en vez de subir? Bueno, bajó porque durante la noche una enorme ballena de posiciones cortas, es decir, gente vendiendo petróleo, entró en el mercado. Y así cayó de forma drástica y luego empezó a subir. Y ahora ha subido mucho más porque la gente está empezando a asimilar la realidad. Y no lo sé. Quiero decir, incluso el Financial Times sugiere que probablemente sea el autor, que es el Tesoro colocando ventas en corto en el mercado para manipularlo. Dicho esto, subrayo que manipular los mercados es ilegal según la legislación estadounidense y puede conllevar, creo, hasta 25 años de prisión. Pero evidentemente hay una enorme manipulación. De hecho, y quiero volver a esto por imagen con tanta claridad, si es realmente como Irán lo ve. Es un acuerdo con manipular los mercados. That it is all about manipulating markets. That this pattern that is so regular, que este patrón sea tan regular. El conflicto continúa durante la semana y cuando llega el viernes, ya sabes, empeora. Luego, el lunes, Trump anuncia que están deseando llegar a un acuerdo y la tensión baja. Así que ya sabes, es conflicto, alto el fuego, conflicto, alto el fuego. Y por eso los iraníes han dicho, escuchad, esto no tiene nada que ver con el memorando de entendimiento, nada que ver con las negociaciones con nosotros. Estáis haciendo todo esto para manipular los mercados. Entonces, ¿por qué íbamos a molestarnos? Por eso atacaron anoche. Quiero decir, ya sabes, no vamos a seguir entrando en este juego de declarar un alto el fuego cada vez, especialmente cuando acabáis de atacar a fuerzas de Assad en Irak. Así que respondimos. Así es, Dobra de Leques. Es uno, o todos, o ninguno. Así que si atacan a cualquiera de los integrantes del eje, atacaremos infraestructuras y fuerzas tácticas en el Golfo.
Están adoptando una postura dura en esto. Pero todo este asunto ha dejado de girar en torno al memorando de entendimiento o a un posible acuerdo que pueda salir de aquí. Se trata de preparar el terreno para que Axios publique sus historias habituales de que sí, estamos a punto de ver un aumento del conflicto y luego veremos un acuerdo y gestionar los mercados de esa manera. Y los mercados parecen estar preparados para que se les gestione de esta manera. Y creo que la razón es que gran parte de estas operaciones se gestionan ahora mediante algoritmos, esos conocidos algoritmos que gobiernan nuestras vidas. Y creo que lo que ha ocurrido es que los algoritmos han sido configurados, se les ha dado una variable, porque leen los titulares. Estos algoritmos pueden leer las cintas de noticias que llegan a Wall Street. ¿Hay acuerdo? De acuerdo, bien. Ya saben, vendemos petróleo, compramos petróleo, y entonces hacen todo esto automáticamente. Y me imagino, esto es solo una especulación, que han sido programados para decir que, bueno, dado que Estados Unidos tiene una especie de predominio en la escalada en la mayoría de las guerras, se presta más atención, se asigna una variable más alta a lo que dice Estados Unidos que a lo que dice el CGRI. Y por eso ya sabe, si Trump dice algo, usted reacciona. Los algoritmos suben y los mercados responden en consecuencia, comprando o vendiendo. Y si los CGRI dicen algo, los algoritmos lo ignoran en gran medida, porque eso no está en la configuración del algoritmo. Quiero decir, esto está totalmente desconectado de la realidad. Totalmente. Y muy pronto un día, esto va a golpear de lleno. Y va a ser mucho más doloroso, porque nadie está preparado. No ha habido preparación, ni preparación psicológica. ¿Qué ha visto usted en Estados Unidos? Porque yo no leo mucha prensa estadounidense, pero en Europa no hay nada, realmente nada sobre los saudíes. Quiero decir, apenas se ha mencionado lo que le ha pasado a Arabia Saudí. Arabia Saudí está casi fuera del mercado. ¿No es eso, ya sabe, algo que hace poco habría sido noticia de portada y todo el mundo habría dicho, Dios mío, mañana el petróleo estará a $150? Y nada, silencio. Aquí en Europa ni siquiera mencionan la posibilidad de que muy pronto ya estemos al límite del nivel de existencias de la reserva estratégica. Y más allá de ese límite, estemos en un nivel en el que las cavidades de la reserva estratégica podrían colapsar. Estamos en ese nivel. Se menciona que esto realmente tendrá consecuencias. Los precios van a subir. Probablemente el petróleo, quiero decir, el diésel va a escasear. El queroseno va a subir de precio o desaparecerá y no se podrá volar con tanta facilidad. ¿Se está hablando de ello en Europa? Apenas se menciona prácticamente nada. Yeah, it's incredible. Well, I wanted to ask you about Sí, es increíble. regard, especially to Saudi Bueno, Arabia. quería preguntarte, especialmente en relación con Arabia Saudí, por algo que me parece muy llamativo. Vi que un amigo decía en X, algo así como que las represalias de Irán ante la agresión de Estados Unidos e Israel durante estos 5 meses no han matado a un solo civil musulmán en la región, mientras que Arabia Saudí, por supuesto con apoyo estadounidense, mató a decenas de ellos en sus ataques contra Irak, lo cual también fue bastante extraño, porque las fuerzas de movilización popular, Alastair, no se atribuyeron ninguno de los ataques contra las instalaciones petroleras saudíes, el aeropuerto, etc. Así que creo que es un contraste realmente llamativo. Arabia Saudí se mantuvo al margen de esto todo lo que pudo, desde la oleada inicial que comenzó el 28 de febrero entre Estados Unidos e Irán. Pero ahora, quiero decir, esto es, como decías antes, algo muy importante. Arabia Saudí ha pasado de intentar apartarse del conflicto, aunque por supuesto era parte implicada, a estar directamente involucrada en varios frentes, abriendo más de unos pocos en un periodo de tiempo tan rápido. in such a rapid period of time. I think
I mean, and this highlights Creo que, the whole quiero decir, seemingly y esto pone de relieve toda esta aparente mala valoración que se está produciendo. Porque la pregunta es por qué Arabia Saudí no tomó represalias contra los hutíes. En lugar de eso, atacaron a Kataib Hezbollah, que como usted ha dicho acertadamente, ha negado haber atacado a Arabia Saudí, sus refinerías, las refinerías de Aramco. Lo han negado formalmente y ahora han dicho que van a devolver el golpe. Y luego han surgido otras informaciones. No puedo decir hasta qué punto son creíbles, pero he visto a responsables de seguridad iraquíes afirmar que en realidad creen que algunos de los drones lanzados contra Arabia Saudí fueron activados por fuerzas especiales de inteligencia ucranianas, trabajando con el Mossad y los kurdos del sur, con el fin de crear una falsa bandera que llevara a Arabia Saudí a atacar Irak. false flag to Saudi Arabia to strike it. Well, I think Saudi Arabia just chose to strike in Bueno, creo que Arabia Saudí decidió atacar en Irak porque sabía que si atacaba a los hutíes, estos usarían misiles y destruirían el resto de sus infraestructuras. Al final, quiero decir, no han conseguido ninguna de las dos cosas. Han perdido sus infraestructuras y ahora tienen en su frontera a un enemigo, las Hashd y los iraquíes, que supondrá una amenaza muy seria para Kuwait y Bahrein. Así que, ya sabe, todo esto va subiendo poco a poco de temperatura. La placa se está calentando cada vez más y más. Y luego está la historia de que el ataque de Ucrania pretendía fusionar la guerra ucraniana con la guerra contra Irán. ¿Y esto es siquiera vagamente cierto? And is this vaguely true? Well, as I pointed out, I mean, it is. I never. Bueno, como he señalado, nunca creo realmente en las coincidencias. Y ya sabe, ¿cómo es que las fuerzas estadounidenses atacaron de repente, sin venir a cuento, un puerto iraní en el Caspio? Porque el Caspio tiene, sí, barcos que navegan por allí, pero se trata sobre todo de mercancías. Es la ruta por la que Irán importa alimentos y suministros a través del Caspio y también a través de Pakistán, por los corredores de Pakistán. Así que ocurre eso y después, un buque iraní es alcanzado, creo que sobre la 1, por un misil de Ucrania desde una distancia de unos 1.500 kilómetros. Quiero decir, no es eso lo que está pasando. ¿Qué está ocurriendo? Isn't that what's going on? What's happening? Well, we don't have a complete answer. Bueno, no tenemos una respuesta completa, pero los guardianes de la revolución dicen, vamos a responder a esto. Y sectores de la prensa estadounidense, como habrán visto, están hablando de una especie de fusión de las guerras y de un nuevo ambiente en Estados Unidos, que Ucrania lo está haciendo muy bien y que, bueno, esto va a impresionar a Trump. Y que lo que Zelensky estaba haciendo al atacar el buque iraní era, en fin, algo parecido a un niño pequeño diciendo, miradme, estoy aquí. No me prestéis más atención. Ya sabéis, se está prestando demasiada atención a Oriente Medio y no se está prestando suficiente atención a mi guerra contra Rusia. Esa es una posibilidad, pero parece que podría incluso haber algo más importante, porque tenemos esta extraña historia. More substantial because we have this strange story. I'm sure you've seen it. That Laura Estoy seguro de que lo ha visto. Laura Loomer, que es alguien a quien Trump tenía cerca, que viajaba con él en los aviones de campaña y cosas así, con quien habla regularmente por teléfono y a la que se considera una influencer importante en Estados Unidos, supuestamente entre los MAGA. Pero eso no es realmente creíble, especialmente entre los MAGA jóvenes. De repente tuvo una especie de conversión y se ha pronunciado muy públicamente. Ha estado en Kiev, ha vuelto y ha dicho, estoy totalmente a favor de Ucrania. Antes me era indiferente, pero he dado un giro de 180 grados y ahora apoyo completamente a Zelensky. Se reunió con él y dijo, voy a volver a informar a Trump sobre mi reunión, sobre lo bien que está Ucrania y sobre lo bien que van las cosas allí. Bueno, en primer lugar, Loomer no tiene ninguna influencia entre los MAGA jóvenes. Quiero decir, no les influye en absoluto. Ha perdido ese peso, pero probablemente sí tenga influencia entre personas de 55 o 65 años que ven Fox News por la noche. watch Fox News in the evening. She will have some weight with those people. Ella tendrá cierto peso entre esa gente.
Da la impresión, y hay quienes lo están sugiriendo, de que se está preparando una nueva operación psicológica de cara a las elecciones de mitad de mandato. ¿Y en qué consiste? Creo que es un intento, por lo que vemos en las encuestas. La posición de Trump ha ido cayendo mucho en lo relativo a la guerra contra Irán. La guerra contra Irán es cada vez menos popular en Estados Unidos. Y creo que están intentando proyectar la idea de que está bien ser intervencionista y de que eso no está necesariamente en contradicción con Estados Unidos primero. Ser intervencionista es compatible con Estados Unidos primero. Así que en cierto modo están planteando un desafío. Es una especie de nuevo meme inventado para desafiar aquel viejo libro, si lo recuerdan, que escribió hace algún tiempo un candidato presidencial. América, la República. Warson Imteves usar un imperio. And America is not an empire. And the American people must decide on this. Y el pueblo estadounidense tiene que decidir sobre esto. Y esto siempre ha tenido un tema de fondo. Es un tema que siempre ha tenido bastante influencia, especialmente entre los jóvenes del Partido Republicano. Así que creo que están intentando cuestionar eso. La creciente sensación de que, ya saben, la guerra en Irán entra en conflicto con esa idea. Estados Unidos es una república, no es un imperio y no debería serlo. Hay que alejarse de eso y recalibrar, algo que fue el tema de un libro muy destacado hace algunos años. Y hay bastante apoyo para esa postura. Ahora bien, ¿va a calar esto? Pues sí. Pero este es precisamente el peligro oculto de todo ello. ¿Van a utilizar realmente a Zelensky para intentar, en cierto modo, promover la idea de que está bien ser intervencionista contra Irán? Está bien ser intervencionista militar contra Rusia. Ya sabe, de algún modo todo esto encaja con Estados Unidos primero, si es que se le encuentra la lógica. ¿Pero va a ser este el nuevo argumento salvador para las elecciones de mitad de mandato? No lo sé. Puede que simplemente se venga abajo, porque puede que MAGA ni siquiera, ya sabe, lo compre en absoluto. Y Laura Loomer no es, por decirlo suavemente, una gran figura influyente en Estados Unidos. Pero, aún así, Zelensky disparó contra un buque iraní. Estados Unidos disparó contra el Caspio. Así que algo está pasando para intentar vincular estos dos conflictos. Y creo que de eso se trata, de intentar enturbiar las aguas entre ambos conflictos, de decir, bueno, ya sabe, quiero decir, ¿qué está pasando en Ucrania? Como dice Loomer, ya sabes, todo ha cambiado. Ahora llevan la iniciativa. Están ganando. Ya sabes, hubo un tiempo en que Zelensky era un perdedor. Ahora es un ganador. Ahora todos tenemos que respaldarlo y apoyarlo. Y si luego vemos nuevos ataques contra activos iraníes, todo esto puede volverse muy peligroso. Porque Irán ya ha dicho que está dispuesto a advertir a Reino Unido por el uso de la base aérea militar RAF Fairford por parte de los bombarderos B-1 que vuelan hacia Irán. Dijo, ya sabéis, estáis en la misma situación que los estados del Golfo. Estáis prestando apoyo a ataques contra Irán, que es exactamente lo que está ocurriendo. Los bombarderos B-1 tienen su base en Fairford, en la RAF Fairford, y están volando hacia Irán ahora, estos días. Y se utiliza Chipre como base. Así que los iraníes han dicho, bueno, si nos atacan desde, digamos, alguien que no sea el sospechoso habitual, es decir, a través del Reino Unido o de Ucrania, responderemos. Y esto llega en un momento en que la guerra con Rusia, entre los estados de la OTAN y Rusia, se está intensificando. Estos misiles han cambiado. Los misiles de penetración profunda ya no están atacando, digamos, refinerías con enormes columnas de humo porque ponían queroseno en las ojivas. Ahora están atacando imperios de consumo tipo Amazon. Se llama Wild Berries, pero básicamente es Amazon. Entras en internet y pides lo que sea, el jabón que prefieras o algo así. Así que están atacando estos. Han sido atacados por varios de ellos y han atacado un complejo turístico, un complejo de verano, ya sabe, con una piscina, las tumbonas alrededor y todo lo demás. En medio de la nada lo han atacado y han matado, creo, a 22 personas, aunque no sé la cifra exacta.
Pero los rusos están furiosos. Y están furiosos porque saben que esos misiles se fabrican, se construyen y se diseñan en Europa, en Alemania, Francia y Gran Bretaña. Luego los desmontan y los envían a Ucrania para volver a montarlos allí, y después los lanzan desde Ucrania como si fueran misiles ucranianos. Y los rusos han publicado un documento con la ubicación de todos los fabricantes en Europa, donde se construyen esos misiles que están alcanzando Rusia antes de enviarlos a Ucrania. Y han dicho, estos son objetivos ahora. Son objetivos. Y entramos en aguas bastante profundas por esa circularidad. Todo está interrelacionado, pero cada cosa tiene su propia agenda. Así que es casi imposible encontrar una solución diplomática para todo esto. Están todos ahí, por así decirlo. Y si los vemos fusionados o entrelazados, es muy difícil no pensar que habrá algo que haga escalar la situación. Y al estar interrelacionados y como si se hubieran coagulado unos con otros, podríamos ver algo muy grave. Y no creo que la clase de herramientas diplomáticas disponibles para afrontar un problema tan amplio y complejo. No se trata simplemente de No, porque ahora estamos hablando de Arabia Saudí, de Irak, que ahora está implicado en esto. Así que se está construyendo una situación muy peligrosa. Y no tengo claro hasta qué punto esto responde a una planificación cuidadosa, o si simplemente hay gente haciendo cosas sin pensar demasiado ni relacionarlas entre sí. Creo que probablemente está planificado. Ya sabe, que alguien se haya sentado a pensarlo todo, eso me parece poco probable. Pero sí creo que alguien ha armado esto. En cierto sentido, alguien ha visto a esta Laura Loomer, que en cierto modo la ha empujado hacia esto. Así que aprovechemos el funeral de Lindsey Graham y sugiramos que lo que debería ser el MAGA debería ser una especie de fuerza intervencionista al estilo de Lindsey Graham y Trump. Sí. Bueno, antes, mientras hablabas, Alistair, he visto que Laura Loomer se reunió con el fundador del batallón Azov, neonazi, uno de los principales grupos neonazis que operan en Ucrania desde como mínimo el golpe de Estado de 2014. Ha sido una de las principales fuerzas de combate allí. Ella se reunió con ellos y, como has dicho, afirmó que iba a informar sobre lo que descubriera por todo Kiev y otras zonas a las que viajó por el país. Y sí, quiero decir, creo que uno de los grandes problemas de este intento y de la administración Trump, creo que el sector trumpista del establishment gobernante se apoya mucho en esto. Ya sabes, cuando la gente habla de guerra cultural, ellos intentan aprovechar de verdad cualquier oportunidad en el ámbito cultural, como una influencer tipo Laura Loomer, para aumentar su valor, para mejorar su imagen. Pero el problema con Laura Loomer es que es una figura tan servil a Israel que su marca, en realidad, tiene mucho menos. Si alguien mira, por ejemplo, la cuenta de X de Laura Loomer, verá que en la mayoría de sus publicaciones hay tanta gente que la desprecia, de todos los lados del espectro político, por su simpatía y su apoyo abiertamente ofensivo a Israel. Creo que esto refleja el gran problema del ala de Trump, del establishment gobernante. Como has dicho, quieren atraer a más gente porque les preocupa la falta de apoyo a cosas como la guerra contra Irán. Pero las figuras a las que necesitan recurrir para recuperar ese apoyo también han dado giros muy marcados y duros. Por ejemplo, lo que ha hecho Laura Loomer desde el 7 de octubre de 2023, convertirse en una defensora de Israel, algo que ahora es impopular en todos los ámbitos. Así que, ¿qué comentarios tienes sobre esto? Nos quedan unos 8 minutos, así que ¿hay algo más que te gustaría señalar? Solo por decirlo, claro. Quiero decir, ya sabes, una especie de nuevo relato, un nuevo tema y una nueva manera de decir que está bien ser intervencionista, que está bien intervenir militarmente. Quiero decir, eso no es incompatible con Estados Unidos primero.
Estoy seguro de que Israel no se interpondrá en esa campaña. Estaría totalmente en línea con cómo lo ven ellos, o con cómo creen los republicanos que deberían actuar los republicanos. No creo que Laura Loomer vaya a tener influencia alguna en los jóvenes. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero lo menciono no para analizar, ya sabes, los mecanismos concretos, sino para decir que todo esto huele a escalada. Que si Trump se ve bloqueado en Irán, estamos a punto de ver una escalada contra Rusia como una forma de compensar el hecho de que está frustrado en Irán. Así que lo que realmente digo no tiene tanto que ver con lo buena y eficaz que vaya a ser ella, ni con si tendrá alguna influencia. Para mí, esto es simplemente un canario en la mina. Indica que todo está empezando, por decirlo así, a arder en Oriente Medio y a volverse imposible de resolver. Así que hay que unir las dos cosas, encontrar nuevas formas de presionar a Putin, cómo empujarle a un alto el fuego, algo que no va a hacer. En realidad, el resultado de esto va a ser una escalada por parte de Rusia, una escalada por parte de Irán, una escalada en Irak, una escalada por parte de los yemeníes. Vamos a atravesar un periodo muy frágil. Y si la Casa Blanca decide empezar a escalar para empujar a Putin a un alto el fuego, algo que va completamente en contra de los intereses de Rusia tal como los perciben los rusos, bueno, las consecuencias serán muy desagradables. It will be a very unpleasant consequences. Sí, sí. Casi parece que se cierra el círculo desde el 7 de octubre de 2023, que comenzó con Gaza. Aquello prendió rápidamente una guerra regional. Y ahora, el pez más grande, supongo, según Estados Unidos e Israel, Irán, ha derivado en una guerra regional entre Israel e Irán. Y posiblemente, como muchos han señalado en este programa, en una guerra global, porque ahora entran en juego el conflicto de Ucrania y Rusia. Además, casi todas las semanas aparecen informes sobre el apoyo de China e Irán. Creo que muchos de los que dirigen la guerra, si es que queremos llamarlos así, están mirando esto con la vista puesta incluso en potencias mayores. A algunos les puede sorprender, dado que lo de Irán no ha ido tan bien. Pero quizá ese no sea el objetivo para muchos de quienes continúan esta guerra. Quizá ni siquiera se trate de buscar una victoria total contra un país como Irán, sino de crear las condiciones para que sea posible una guerra mayor, por las razones que sean. Y me interesa saber si tiene algún comentario al respecto, para terminar. Bueno, muy rápidamente. Trump no tiene a su disposición soluciones militares, ni en el ámbito de Rusia y Ucrania, ni en el de Irán. Las consecuencias económicas de los bloqueos en Hormuz y Bab el-Mandeb ya están llamando a la puerta, y las elecciones de mitad de mandato pintan peor que nunca para él. Así que en estas circunstancias, ¿qué va a hacer para intentar cambiar por completo la ecuación? No lo sabemos, pero es una elección bastante peligrosa en la que nos encontramos. Bueno, quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que en la descripción del vídeo pueden encontrar el Substack de Conflicts Forum, que es un recurso estupendo y que tú ayudas a elaborar sobre todos estos asuntos y cuestiones. También tenemos en la descripción del vídeo todas las formas de apoyar este canal. Alex, ¿quieres decir algo sobre el Substack de Conflicts Forum antes de terminar? Sí, simplemente recomendaría encarecidamente que la gente consulte los informes que hacemos casi 1 o 2 veces por semana sobre lo que está ocurriendo en Israel, porque Israel está atravesando su propia crisis, una crisis de liderazgo. Puede que Netanyahu pierda las elecciones y entonces está preparando el terreno para no aceptar los resultados electorales, igual que vemos en Estados Unidos. Está haciendo lo mismo. El Likud ya ha aprobado una moción para decir que, si hay alguna preocupación en materia de seguridad,
puede cancelar las elecciones. E incluso si se celebran, Netanyahu elegirá a todos los candidatos del Likud para las próximas elecciones. Así que lo que está ocurriendo es realmente importante. Intentamos explicarlo cada semana a partir de la prensa en hebreo, no de la prensa en lengua inglesa, porque en la prensa hebrea se obtiene una versión diferente. Pero diría que esto está adquiriendo mucha importancia y que en este momento apenas se está analizando o entendiendo. Sí, así que todo el mundo, apoyad el Substack de Conflicts Forum en la descripción del vídeo de abajo. Gracias, Jeremiah, por hacerte nuevo miembro. Y gracias a todos en The Most High por vuestras palabras tan amables sobre el trabajo conjunto de Alistair y mío. Y todos, dadle al botón de me gusta antes de iros. Eso ayuda a impulsar el programa. Hay más gente por aquí. Alistair, nuestro amigo común Pepe Escobar, se une al programa mañana, 31 de julio, a la 1 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos. Así que no dejéis de vernos entonces. Ese será el próximo programa. Sin más, con esto cerramos el programa de hoy. Muchas gracias por verlo. Os veo mañana. Hasta la próxima. Adiós. Until next time. Bye-bye.